Capítulo 10. La vuelta. El tío José ya había arreglado en Narbo que les iban a esperar con caballos, porque el camino desde esa ciudad hasta Burdigala resultó mucho más rápido. Nuevamente se hallaban en una tierra donde no se oía el griego y donde se oía latín por doquier, y donde todo parecía diferente de lo que para ellos era normal. Llegados a Burdigala tenían que esperar por un barco que los llevara hasta Flavium Brigantium, cruzando ahora las aguas de otro mar. Allí no era tan abundante la navegación, y cuando los lugareños los notaron extranjeros, les contaron terribles historias de vientos del oeste y de las olas con el tamaño de 10 casas, una puesta encima de la otra. Mientras esperaban el barco, Jesús intentó sin éxito la venta de seda. Vieron pasar varias carretas llenas de estaño. El tío José le había explicado que el estaño de Burdigala llegaba por mar desde tierras más al norte. Él prefería comprar el de Hispania porque el precio era mejor, la calidad similar y la diferencia en el flete no afectaba demasiado a la venta. Los cargamentos que vieron iban a Roma y a las ciudades de Italia, y ocasionalmente también a Cartago, Egipto y a la Hélade. Pero su tiempo estuvieron en un barco que salió por el ancho río hasta llegar a ese mar que realmente era diferente, mucho más salado que el de entre las tierras y con olas más grandes, aunque tampoco tan enormes. Por cierto, no se cruzaron con tempestades. Era la mitad del cuarto mes cuando llegaron a Flavium Brigantium, una península alta con un puerto a cada lado. Esta vez oír solo latín resultaba ya familiar, mas las voces locales no parecían en sus oídos diferentes de otras que ya venían escuchando. Jesús explicó a Dimas lo que a su vez su tío le había explicado a él, que estaban en el punto más lejano del Imperio Romano, y que más allá de esas aguas se extendía la mar Océano, inconmensurable y misteriosa. Pero esa localidad romana contaba con una pequeña colonia judía, que tenía incluso una casa de oración a la que fueron, ya que el corresponsal de su tío en la región vivía justamente ahí. Los recibió con alegría, los colmó de atenciones, a cada uno según su rango por supuesto, y escuchó las noticias que traía Jesús. También le contó un montón de cosas, sobre la mayoría de las cuales Jesús no tenía ni idea y que éste olvidó poco tiempo después. El estaño que iban a llevar en parte provenía de las minas locales, pero en parte también llegaba por barco de las minas de una costa lejana y salvaje. Ya estaba todo debidamente cargado en carretas, porque el último barco esperado había llegado el día anterior. Este año había habido muy buena navegación y ningún barco se había perdido. Ellos debían partir con esas carretas rumbo a Astúrica Augusta, donde el resto de la producción local se sumaría, y todo el conjunto sería pesado y pagado. Allí también los esperaría una guardia profesional, que los acompañaría todo el viaje hasta Tarraco, para estar a salvo de los bandoleros de caminos. Desde Flavium Brigantium hasta esa ciudad irían con una guardia de gentes locales, que más que realmente custodios, parecían un montón de bravucones prepotentes. Jesús volvió a intentar vender sus sedas, pero los recalteos tampoco llegaban a buen puerto. Sin embargo, un integrante del consejo local se interesó en comprar un par de túnicas a muy buen precio, una para su esposa y otra para una amante. Un joven delicado que llevaba los ojos y los labios pintados, a quien solo vieron a lo lejos. Muy temprano en la mañana siguiente comenzaron su camino a Astúrica Augusta. Jesús iba pensando que su ruta ya había comenzado a regresar hacia Galilea. Igual que las ruedas de las carretas, la forma de los caminos de alguna forma era un círculo, y las monedas, ese aliciente del viaje, también tenían la forma de círculo.
El sol tenía forma de círculo, y también la luna, y el iris de los ojos, y tantas otras cosas. Acostumbrados ya al viaje en barco, en el que casi nada debían hacer, volver a viajar en burro era al mismo tiempo encontrarse en un terreno familiar y darse cuenta que eso no era un mero paseo. Llegados a Astúrica Augusta, cerca del mediodía, contactaron con las personas indicadas, presentando las cartas que garantizaban que eran quienes decían ser, y las letras de pago que serían canjeables en forma con los cambistas adecuados. Era aquí, en el lugar en el que Jesús tenía que más atención prestar, porque el contenido de todas las carretas iba a ser nuevamente pesado. Al verlo tan joven, el decurión local intentó hacer uso de unas pesas adulteradas. Jesús debía conseguir que fuesen descartadas, sin insultarlo ni dejarlo en evidencia. Una represalia legal podía para siempre agriar los negocios. Y además debía controlar cada acto de pesaje y luego el almacenaje de las 30 toneladas, 63 carretas en total, contando las que llevaban víveres y enseres para el camino. Al día siguiente se presentó ante él un centurión, que era el jefe de la guardia, que, con una dispensa de su superior, recibió discretamente de Jesús el pago pactado de antemano. Él y sus hombres, todos auténticos legionarios, les acompañarían para garantizar su seguridad. Tuvo también, por supuesto, que realizar regalos a cada uno de los mandos de la guardia y a algunos otros funcionarios de la ciudad. Al tercer día, cuando faltaba poco para que partieran, se acercó a él un hombre que dijo ser comerciante, llegado a toda prisa desde Flavium Brigantium. Se había enterado que Jesús tenía una gran cantidad de túnicas de seda y quería comprarlas todas. Su comportamiento era tan en contrario a cualquier regateo que despertó mucha desconfianza en Jesús, y ante ello pidió un precio mayor que el que había conseguido en las pocas ventas previas. El hombre, sin preocuparse en ocultar su alegría, accedió inmediatamente. Más adelante se enteraron que ese hombre se hacía llamar Virius Gallicus. No era romano, ni era tampoco hombre del país. Hacía cerca de 10 años que vivía allí, al menos parte del año. Era dueño de varios barcos que traían y llevaban mercaderías entre la costa hispana y las tierras de Hibernia, donde parece ser que la seda era aún más valiosa que el oro. Capítulo 11. El látigo. Habían llegado los trabajadores de Cafarnaúm con aún más madera y la estaban estibando con la que ya tenían preparada en el taller de Santiago, adecuadamente en carros que la llevarían hasta Séforis. El día estaba singularmente caluroso, por lo que antes de salir, Santiago decidió que todos tomaran líquido y descansaran algunos minutos, para luego hacer el camino sin pausas. Él pasó a la casa, comió frugalmente, pero con apetito, se despidió de todos allí y regresó para indicar a todos que era el momento de partir. Cuando así lo hizo, notó que un par de trabajadores se habían quedado dormidos debajo de un árbol, así que fue hacia ellos para despertarlos. Mas cuando estaba llegando, vio por allí una serpiente que vaya uno a saber con qué interés estaba en el suelo, acercándose a ellos. Miró en derredor, pensando en hallar una piedra o algún palo, pero lo que vio fue un látigo. Era del maestro carpintero de Cafarnaúm, y sabiendo que no había que perder tiempo, lo tomó con intención de atinarle al reptil. Santiago nunca había utilizado un verdadero látigo, pero había visto a otros usarlo, y de alguna forma que él mismo no hubiera podido explicar, lo tomó correctamente y le acertó al ofidio, tirándolo hacia atrás varios metros, y acto seguido la serpiente huyó, perdiéndose de vista.
El chasquido del látigo despertó a los durmientes, mientras José, que había visto la escena desde unos metros más atrás, elogiaba a su hermano y le contaba a todos lo que acababa de pasar. Santiago se sentía con las piernas flojas, aliviado pero al mismo tiempo insólitamente curioso de su propia capacidad con esa herramienta. Lo cierto es que fue el tema de conversación por varios días, cuando se encontraban con cualquiera, conocido o no, y aunque Santiago se sonrojaba, terminó por aceptar que le dijeran Santiago el del látigo. Un tiempo después terminó por comprarse uno y descubrió que era muy divertido usarlo para bajar las frutas de los árboles o hacer una señal sonora para llamar la atención de la gente que estaba muy lejos.